produce una pérdida de la función de un determinado órgano o músculo, pues todas siguen el mismo esquema de evolución. Cuando una persona no tiene un conflicto emocional fuerte, existe una alternancia entre el sueño y la vigilia, es decir, la persona duerme más o menos bien. Si la persona inicia un conflicto emocional y este conflicto es altamente traumático y te pilla por sorpresa, suele ocurrir que comienza una etapa de insomnio, es decir, el conflicto te impide conciliar el sueño, te afecta tanto que no te deja dormir. Y esto es lo que realmente hace que el problema que estaba en el plano psicológico empiece a ser también un problema físico. El hecho de que tú impidas el descanso de tu cuerpo. Es decir, aquí es donde el cuerpo dice, aquí pasa algo raro, porque está en permanente vigilia y esto es como una situación que para el cuerpo es algo anormal. Luego pondré un poquito algún ejemplo de la importancia que tiene el sueño en el tema de la salud, con descubrimientos que se han hecho más recientemente. Vamos a seguir un poco describiendo lo que pasaría a partir de ese momento, cuando se inicia el conflicto emocional y si este dura X tiempo y se pierde el sueño, es cuando se inicia la etapa que el Dr. Hammer llama de conflicto activo. Aquí ya van a empezar a aparecer una serie de alteraciones a nivel físico. Si esa persona fuera capaz de resolver el conflicto emocional, que a veces no ocurre, se iniciaría una segunda etapa que él llama fase de curación. En la fase de curación, lo que va a ocurrir es que el cuerpo, una vez la persona ha resuelto el conflicto, va a intentar volver a la normalidad. Pero esa vuelta a la normalidad no ocurre de la noche a la mañana, tiene un proceso, que suele ser un proceso inflamatorio. Cuando hay, igual que cuando se produce una torcedura de una articulación o cuando nos quemamos, nos hacemos una quemadura, esa parte del cuerpo se inflama para poder regenerarla, aquí ocurre lo mismo. Los tejidos, los órganos que habían sido afectados cuando el conflicto estaba activo, en la fase de solución del conflicto se inflaman porque es necesario para su regeneración. Y algunas veces, algunas enfermedades se detectan en esta etapa, porque al ser una fase inflamatoria suele, por ejemplo, provocar dolor o pues crecimiento, abultamiento de algunas partes del cuerpo. La fase de curación también se caracteriza por una gran necesidad de dormir. Es decir, la persona, una vez ha resuelto el conflicto, digamos que su conciencia se queda tranquila y todo ese sueño acumulado que no ha podido dormir antes aparece de repente. En realidad es algo bueno porque el dormir en esta etapa le va a ayudar al cuerpo a centrarse en la regeneración de los tejidos, de los órganos que estaban afectados cuando el conflicto estaba activo. Y aquí es donde quiero hacer el pequeño inciso, donde quiero hablaros de los descubrimientos recientes. Aquí tenía un vídeo, pero que tampoco lo podremos ver. El tema del ciclo circadiano. El ciclo circadiano es el ciclo que regula el sueño y la vigilia. Y normalmente esto está controlado por la luz solar. Es decir, cuando hay luz solar, la luz solar incide a través del ojo, llega a través del nervio óptico, llega a una parte del cerebro que se llama núcleo supraquiasmático. Y desde este lugar es como si fuera la central que le dice al cuerpo, cuando ya hay luz solar, que se tiene que despertar. Es decir, se produce una señalización desde ese lugar a todas las partes del cuerpo, y esto hace que las células entren en estado de actividad, de vigilia. Cuando esa luz solar desaparece, esa estimulación también se apaga y desde ese lugar del cerebro se le da la señal a las células de que entren en reposo. Pues se ha descubierto que en las personas que tienen cáncer o las personas que tienen conflictos que tienen que ver con enfermedades mentales, esta regulación está rota a favor de la activación permanente. Esto a nivel genético también implica unos cambios. Es decir, hay genes que se activan cuando las células están en estado activo y genes que se activan
cuando las células están en estado de reposo. Es decir, que las células también duermen. Y ese ciclo de reposo y de actividad de las células está regulado a nivel genético. Pues los descubrimientos recientes indican, como digo, que la actividad, la expresión de estos genes regulados por el sueño está alterada en las personas que tienen trastornos metabólicos como la diabetes, que tienen cáncer o que tienen incluso enfermedades de tipo psiquiátrico. Estos descubrimientos tienen mucho que ver con el trabajo de este doctor, el doctor Achilles Reddy de la Universidad de Cambridge. Él tiene un artículo que se denomina Relojes biológicos sanos, el cuerpo sano, mente sana. Es decir, que ya se empieza a reconocer desde el ámbito científico que el tema emocional, en este caso aquí habla de la mente, creo que a veces los problemas son de tipo sentimental, no solo mental, está reconociendo que la parte emocional, la parte psicológica del ser humano influye en la salud. Y hecho este inciso, seguimos un poquito hablando de lo que ha descubierto el Dr. Hammer. Como he dicho antes, el Dr. Hammer ya se dio cuenta que el no dormir es el punto que hace que un problema emocional se transforme también en un problema físico, y 20 o 30 años después los descubrimientos a nivel genético, como los del Dr. Achilles Reddy, le están dando la razón. Es decir, se está descubriendo a nivel biológico que esta pérdida del sueño tiene unas consecuencias a nivel celular y a nivel genético. Como digo, esto era un pequeño inciso, y ahora vamos a hablar del significado biológico del cáncer. Al principio he comentado que para el Dr. Hammer el cáncer o la enfermedad en general es una respuesta biológica ante una situación de emergencia orgánica. Y esta situación de emergencia orgánica a veces viene por temas físicos, pero a veces también puede venir por conflictos emocionales. Y vamos a poner como ejemplo, para entender lo que quiero decir, el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón para el Dr. Hammer es un intento de obtener una mayor cantidad de oxígeno, porque el cuerpo ha detectado que con la cantidad que le llega le es insuficiente para continuar con la vida. ¿Por qué puede haber una falta de oxígeno? Puede haber una causa física, por ejemplo, el fumador de toda la vida llega un momento en que sus pulmones están tan dañados que no es capaz de captar el oxígeno suficiente para continuar con la vida. El cuerpo detecta esa falta de oxígeno, se envía una señal al cerebro y el cerebro responde diciéndole a los alvéolos que se pongan a crecer. Se forman tumores en los pulmones. Pero esos tumores para el Dr. Hammer sí que tienen una función. Son como una especie de pulmón de emergencia destinado a captar el oxígeno que esa persona por la vía normal ya no puede captar. Pero también puede haber una causa emocional que active ese mismo programa. La causa emocional sería un conflicto de miedo, ansiedad o angustia intensos. Cuando una persona está viviendo un conflicto de esa naturaleza, se puede producir una falta de oxígeno. Y si es una falta de oxígeno importante y que se prolonga con el tiempo, puede ocurrir que el cuerpo active sus sistemas de alarma y responda de la misma manera que cuando la falta de oxígeno era por una causa física. Es decir, le dice a los alvéolos que empiecen a crecer. Es decir, que el cuerpo no sabe si el problema viene por un problema emocional o por un problema físico, pero como la consecuencia de los dos es la misma, que falta oxígeno, pues el cuerpo intenta solventar ese problema para continuar con sus funciones biológicas. Pues de esta manera el Dr. Hammer intenta explicar cada una de las enfermedades viendo el significado biológico que tiene. Si os resulta difícil entender cómo un conflicto emocional puede provocar una falta de oxígeno, solo tenéis que pensar en lo que le ocurre a una persona que tiene un ataque de ansiedad. La persona que tiene un ataque de ansiedad, lo que le ocurre es que sus bronquios se contraen y llega un momento en que no puede respirar. La falta de oxígeno en el cerebro hace que se desmaye. Al desmayarse se relaja los bronquios y vuelve a respirar con normalidad. Pues esta situación donde se ve claramente el inicio de tipo emocional y la consecuencia a nivel físico, que la persona se desmaya por falta de oxígeno, ponerlo en una situación más a largo plazo, donde la falta de oxígeno no sea tan aguda, pues
Entender que el cuerpo, ante esa falta de oxígeno, intente responder de alguna manera. Y esto es activando algún mecanismo para intentar captar más. Uno podría reflexionar hasta el punto que estamos tocando ahora, que en realidad, si preguntamos a cada persona, pues todo el mundo te va a decir que tiene un montón de conflictos emocionales, pero no todo el mundo está enfermo de una enfermedad física. ¿Qué es lo que hace que unas personas sí y otras no? Pues aquí es donde entraría la personalidad susceptible a la enfermedad. Serían una serie de características a nivel psicológico que hacen que determinadas personas, cuando aparece algún tipo de conflicto emocional en su vida, también tengan un riesgo mayor de que ese conflicto se transforme en una enfermedad física. Vamos a repasar algunas de esas características. Por ejemplo, la tendencia de muchos años, que puede arrancar en la infancia, a reprimir emociones tóxicas de cólera, resentimiento y hostilidad. La persona susceptible a la enfermedad interioriza tales emociones y tiene gran dificultad en expresarlas. Además, suelen ser personas que se sienten poco queridas en la vida. Es decir, suele haber un historial de carencia afectiva que puede arrancar en la infancia también, porque no se han sentido queridos por uno o por ambos padres, y eso hace que sean personas muy vulnerables a nivel emocional, que cuando aparece alguna situación complicada en su vida les cuesta mucho resolverla. Es decir, son personas que tienen incapacidad a la hora de resolver problemas emocionales. También suelen ser personas que les cuesta mucho expresar el dolor interno y suelen tener mucho miedo, se asustan profundamente de los acontecimientos negativos. Al final de la charla hablaré con más profundidad del miedo, porque para mí es una gran causa de sufrimiento y por ello también de enfermedad. Y ahora vamos a hacer un repaso de las relaciones entre conflictos emocionales y enfermedades según el Dr. Hammer. Y vamos a empezar hablando del cáncer de mama, una enfermedad pues lamentablemente pues tan común y que genera tanto sufrimiento en la mujer. Él distingue dos tipos de cáncer de mama con dos conflictos emocionales diferentes. Uno sería el cáncer de mama glandular y otro sería el cáncer de mama intraductal. El cáncer de mama intraductal es el que afecta a los conductos galactóforos, que son los conductos por donde pasa la leche. En el primer caso, el cáncer de mama glandular, ya hemos dicho antes que se trataba de un conflicto relacionado con una preocupación o pelea en el hogar. Cuando el conflicto está activo, se produce un crecimiento de la glándula mamaria y si ese conflicto se resuelve, la glándula vuelve a su tamaño normal. Este no es el cáncer más común, sería el 20% de los casos de cáncer de mama. El más común es el cáncer de mama que afecta a los conductos galactóforos, que suele llamar cáncer de mama ductal, ductal infiltrante, in situ, según la situación. En este caso estamos hablando a nivel emocional de un conflicto de separación o pérdida de un ser querido. Puede ser la muerte de ese ser querido, como le pasó por ejemplo a la madre de Dirk Hammer cuando muere el hijo, o puede ser una separación que no implique la muerte, por ejemplo una separación de pareja. Cuando el conflicto está activo, lo que se produce en los conductos galactóforos es una muerte del tejido, es decir, el tejido se ulcera, se necrosa, se muere, y cuando se resuelve el conflicto emocional comienza la regeneración de ese tejido. Pero esa regeneración implica un crecimiento celular, implica también una inflamación en ese lugar y que las defensas del cuerpo pues acudan a ese lugar para ayudar a esa regeneración. Y como los ganglios linfáticos son los cuarteles de las defensas en el cuerpo, los ganglios más cercanos se inflaman para responder a esa necesidad de actividad. Como los ganglios más cercanos son los de la axila, pues